Pues muchísimas gracias, ¿no? Ante todo, muy buenos días en Perú, muy buenas tardes por aquí en Barcelona, son 6 horas de diferencia, son las 3:30 de la tarde y antes de iniciar mi conferencia, muchísimas gracias por la invitación al doctor Luis Pérez, también al Colegio de Psicólogos del Perú. La verdad que para mí es todo un orgullo, ¿no? Muy, muy agradecida el poder estar compartiendo con ustedes, ¿no? Haciendo una pequeña introducción, recuerdo que fue en el 2013 que fui a Lima para impartir una parte de mi investigación sobre la maternidad adolescente, ¿no? En jóvenes tuteladas, aquí en el contexto de Barcelona, en Cataluña. Y luego en el 2015 también tuve la fortuna de estar por Lima impartiendo ya los resultados de mi tesis doctoral, ¿no? Cómo es la vida, que ahora vuelvo a coincidir con todos ustedes, ¿no? En el 2020 y vía online, ¿no? ¿Quién lo iba a creer? Para mí me daba mucha alegría e ilusión el poder viajar, ¿no? Y tener el contacto con mi gente, con mi tierra, con mis colegas, ¿no? Con toda mi familia que está allí, grandes amistades. Y mira, y ahora pues la vida nos da una serie de vueltas y ahora nos estamos relacionando de otra manera. Así que de nuevo, muchísimas gracias, doctor Luis Pérez, por la invitación. Muchísimas gracias también a todo el comité organizador. La verdad, impresionante las ponencias de todos estos días. Y muchas gracias a Alejandro, que ha sido el asistente, que ahora les comentaré, ¿no? Lo que hemos tenido que vivir los profesores en este ámbito. Me enfocaré más a la docencia universitaria, pero estos vaivenes, estas problemáticas que hemos tenido sin soporte técnico, ¿no? Afortunadamente aquí he tenido la suerte de tener a Alejandro, que a veces no abren los archivos, se desconfiguran, y esto desde marzo ha sido pues situaciones de mucha angustia para los profesores, ¿no? Que en plena clase, en plena tutoría se descolgaba en la plataforma, no se escuchaba, no se veía y bueno, ¿no? Entonces hablaremos sobre eso, ¿no? Las fortalezas y las debilidades sobre la tutoría universitaria en este contexto, ¿no? Bueno, para iniciar, como bien lo han comentado, yo radico ya desde 13 años aquí en Barcelona, sin embargo, siempre en mi ejercicio profesional y el tema de investigación dentro de lo factible, trato de que sea en un contexto iberoamericano, ¿no? Una fortuna muy agradecida de poder aprendido mucho, ¿no? Tanto a nivel de investigación, también en el ejercicio profesional. Yo soy psicóloga clínica y el poder viajar cuando es factible a Latinoamérica, Perú y poder compartir todo este conocimiento, ¿no? En todos estos años que estoy viviendo por aquí. Como ya han dicho, soy de la Universidad San Martín de Porres, allí es donde hice mi licenciatura, donde trabajé algunos años hasta que pues me tocó venir, ¿no? Así es la vida, que de un momento a otro te cambia. También comento que ya he mandado la presentación, ya sea vía chat, si no me equivoco, si no, ya la dejaré para que el comité organizador lo pueda compartir con todos ustedes. Ahí estará mi mail, hay algunos datos relevantes y con toda confianza pues nos comunicamos, nos escriben, así que por favor la presentación la dejaré. ¿Sí? Bien. Eh, Siempre cuando yo empiezo, ¿no? Las clases con los estudiantes, algún tipo también de consultoría, siempre hago el énfasis o un comentario importante de que estamos avanzando mucho, ¿no? Afortunadamente cada vez la psicología está teniendo un enfoque cada vez más científico gracias a las neurociencias. Esto nos ha permitido acercarnos un poco más aquella parte más etérea, ¿no? Lo que era el alma, lo que era el espíritu. Gracias a las neurociencias y al conocimiento del cerebro, cada vez nos estamos acercando un poquito más a lo que implica todo el aspecto emocional, cognitivo, conductual, entre otros. Sin embargo, y es uno de los aspectos a tener en consideración, estamos avanzando mucho, pero también hay un gran desconocimiento en algunos aspectos del cerebro, de los pensamientos, las emociones, las conductas, cómo impactan, ¿no? El contexto sociocultural y cómo el ser humano hace frente a una serie de circunstancias, ¿no? Actualmente, por la situación de la COVID, ya en los días anteriores mis compañeros, compañeras han hablado de esta temática y
es una situación de que estamos viviendo en pleno trauma, ¿no? Realmente no sabemos cómo vamos a acabar post-COVID, cómo va a ser esta fatiga pandémica, qué consecuencias va a tener a nivel mental, ya según algunos datos que estamos recogiendo. La verdad son preocupantes a nivel mundial, lo cual implica, y felicito también al Colegio de Psicología del Perú, el gran trabajo que están haciendo por empoderar las leyes de salud mental en el Perú, ¿no? El psicólogo tiene las competencias para evaluar, para diagnosticar y para hacer una intervención. Somos científicos, ¿no? A partir de esta pandemia es de que a nivel mundial se está preocupando la sociedad y también las políticas públicas por invertir en esta situación. Nos hemos dado cuenta de que somos muy frágiles, ¿no? Nos creíamos, ya hablo más en un contexto occidental, el individualismo, el narcisismo, el egocentrismo, de que sabíamos todo, que controlábamos todo. Y a partir de la situación que estamos viviendo desde marzo, que a España, a Perú, son uno de los países que realmente estamos teniendo consecuencias no solo a nivel mental, sino también económicas, y no sabemos cómo vamos a afrontar esto, lo cual implica la relevancia de trabajar todo lo relacionado con la salud mental y las competencias socioemocionales. Y nos hemos percatado que somos muy frágiles, ¿no? Todavía nos falta mucho por conocer. No entendemos del todo, ¿no? Entonces los estudios dicen de que sí estamos viviendo en un momento de trauma, no sabemos, vuelvo a mencionar, cuáles son las consecuencias que realmente esto va a generar y si realmente vamos a ser resilientes o no. Ya estamos viendo también cuadros importantes de estrés postraumático. En la mañana estaba leyendo una investigación que nos llegó a la universidad donde el consumo de ansiolíticos, antidepresivos está disparando en España, ¿no? Por el tema de cómo gestionar la incertidumbre, sobre todo en sociedades o en culturas que creían conocer, dominar y controlar todo. Entonces, a partir de esta situación de desconocimiento, es de que siempre empiezo la reflexión, ¿no? Con mis estudiantes, de que con los compañeros que trabajan en diferentes instituciones, porque también el síndrome del quemado, del burnout, es alarmante, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito social, porque trabajamos con el sufrimiento, que todavía nos falta mucho por conocer, lo cual implica lo relevante de seguir empoderándonos, de tener estrategias de gestión emocional. Hay diferentes enfoques en la psicología, como ya he mencionado, sobre todo el enfoque psicobiológico por las neurociencias está dando muy buenos resultados, ¿no? Lo cual implica que sigamos investigando, por favor. Hay que impulsar la investigación en Latinoamérica. Y siempre lo hablo con mis colegas, ¿no? Cuando voy a dar una conferencia o doy alguna clase en alguna universidad peruana y hay muy buenos trabajos, pero hay muy poco escrito. Entonces, el poder citar, el poder replicar, el poder difundir si algo no está escrito es muy complicado, ¿no? Afortunadamente, Latinoamérica en el aspecto científico también se está empoderando y cada vez me llena de orgullo tener en las universidades europeas colegas latinoamericanos que se citen a investigadores latinoamericanos, lo cual dice de que nos falta, pero que vamos avanzando en positivo. Aquí vemos otros enfoques que en la actualidad son bastante utilizados en con diferentes estrategias de intervención, pero lo que yo me voy a enfocar respecto a la tutoría universitaria está muy relacionado con la psicología coaching, con la tutoría, la orientación, ¿no? La psicología coaching, aquí cada vez se le está dando más importancia, a pesar de que en otras universidades del norte de Europa o en el contexto estadounidense o Australia me comentaban compañeros de que forma parte de una asignatura relevante dentro de la carrera de psicología, ¿no? En Perú es una licenciatura, 5 años. Aquí la psicología es un grado que son 4 años de carrera, ¿no? No forma parte hasta el momento la psicología coaching como una asignatura
relevante. Pero a partir de lo que estamos viviendo, a partir de lo necesario y de lo urgente, que es un acompañamiento al estudiante, es de que se están reformulando, se están pensando de empoderar, de fortalecer el gabinete, o mejor dicho, el departamento de orientación psicopedagógica centrada en la tutoría o el coaching educativo, por las demandas, por las necesidades que tienen nuestros estudiantes, las cuales se han agravado a partir de marzo, ¿sí? Justo trayendo a colación, por ejemplo, lo que hemos vivido nosotros en Perú, ¿no? Hace unas semanitas, un fuerte abrazo para todas las personas de allí, una situación bastante compleja, de mucho sufrimiento, y allí nos estamos dando cuenta que la generación estudiantes, ¿no? Universitarios de veintitantos años, los que se llamamos millennial, entre otros, las necesidades, el tipo de acompañamiento, los intereses no tienen nada que ver, como por ejemplo los que tenemos 40 años hacia adelante, ¿no? Sin embargo, la academia y los sistemas universitarios dan la impresión de que siguen en la época medieval o tienen un tipo de enseñanza muy académica, poco divulgativa, a veces también clasista, elitista y para un determinado grupo, ¿no? Lo cual implica de que a partir de la COVID se ha generado todo un debate, de que la academia se tiene que acercar a la sociedad y que también la sociedad tiene que creer y tenemos que invertir en investigación, ¿no? Es un trabajo interdisciplinario, es con un enfoque muy intercultural, ¿no? Entonces los jóvenes, mis estudiantes universitarios que yo recuerdo del 2005 a los de ahora, no tienen nada que ver. Un estudiante de Barcelona no tiene nada que ver con un estudiante de Lima, un estudiante de Lima con un estudiante del Cusco, lo cual implica que la universidad, la tutoría y muchas de las instrumentos, técnicas que estamos aplicando se tienen que adaptar a una validez ecológica, porque, vuelvo a decir, los contextos, los y las jóvenes no tienen nada que ver con los de hace unos años. Sin embargo, se sigue enseñando como hace 20, 30 o 40 años, ¿no? Muchas veces la academia, la universidad es anacrónica. A partir de, vuelvo a mencionar, de lo que estamos viviendo desde marzo de la COVID, es de que a todos realmente nos ha pillado por sorpresa, ¿no? La tutoría universitaria, por ejemplo, en el contexto aquí, es importante, pero no es tan importante, ¿no? Por ejemplo, yo soy tutora de primer año de carrera de educación social en la Universidad Autónoma de Barcelona y la función del tutor es de estar en constante comunicación con el delegado o la delegada, ¿no? Para ver cuáles son sus necesidades, sus dudas, cómo podemos mejorar en las diferentes asignaturas, cómo está el clima clase, cómo está la relación con los diferentes profesores y profesoras, hacer un acompañamiento, ¿no? Pero siempre estaba más enfocado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Era el énfasis de la tutoría universitaria. En Latinoamérica es algo que todavía se tiene que trabajar y se tiene que empoderar más. Algunas universidades suelen tener un departamento psicopedagógico o de orientación universitaria potente. En otras universidades son inexistentes, ¿no? Lo cual es bastante grave porque, vuelvo a decir, el enfoque actual no solo se ciñe a procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora les mostraré algunas investigaciones, lo que estamos viendo en el mercado laboral, lo que estamos viendo en el tema de competencias profesionales y es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes, currículums espectaculares hay muchos, con idiomas también, con estancias doctorales, postdoctorales también, pero pocas personas tienen altas competencias socioemocionales, capacidad de resolver conflictos, asertividad, alta autoestima, gestión emocional, saber tolerar el estrés. A ese tipo de estudiantes es que en la actualidad las empresas y las instituciones fichamos. Buenos currículums con idiomas y estancias hay muchos, pero lo que estamos observando, hay una carencia en competencias socioemocionales en los y las estudiantes, lo cual es grave, porque en un mundo tan complejo,
tan impredecible, tan incierto, lo que nos va a permitir gestionar estas situaciones de incertidumbre, pedagogía de la incertidumbre, va a ser tener buenas competencias socioemocionales, ¿no? En la actualidad, como ya he mencionado, se tiene en consideración el énfasis, sobre todo en 10 o 15 años atrás, que era el inicio de la tutoría universitaria, se tenía más en consideración todo lo relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, aquí ya autores, investigaciones y por lo que vemos en el mercado laboral, hay una triple dimensionalidad: personal, social, académica y profesional. Vuelvo a decir, son las personas que estamos viendo, los egresados o egresadas que suelen tener mejores trabajos, mayor estabilidad laboral, mejores sueldos y satisfacción. Solo quedarnos en excelentes currículums en la actualidad ya no es un factor de éxito, ¿sí? Asimismo, Noguera, Salve y Valdivia son investigadoras de la Universidad Autónoma de Barcelona, son mis compañeras de departamento. La doctora Paloma Valdivia, ¿no? Es peruana, es un orgullo y es pedagoga social, estudió pedagogía en la UNIFE, hizo su doctorado aquí y ella es, por ejemplo, la que nos asesora en todo el tema de los procesos de enseñanza, aprendizaje y las tecnologías, ¿no? Porque nos cogió a todas ya y a todos de imprevisto, a pesar de ser Occidente, a pesar de ser universidades potentes, la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, tampoco estábamos adaptadas a cómo impartir una docencia online, cómo hacer tutoría online. Los mismos estudiantes, las plataformas se colgaban, no todos los profesores contaban con laptops potentes, con buena red Wi-Fi en sus casas, ¿no? Entonces, realmente ha sido una situación de estrés. El lado positivo de esa circunstancia es de que a partir de eso mis compañeras, compañeros han realizado investigaciones, lo cual también implica, y es el lado positivo, entre comillas, de la COVID, de que la universidad y los profesores nos tenemos que innovar, ¿no? No podemos seguir con la docencia antigua y más bien hay que aprovechar que las tecnologías es un buen soporte, es un buen acompañamiento, ¿no? Ahora las consultorías, la terapia online es lo que se estila. El poder conectarnos, esto es un lujo. Cuando hablo con mis estudiantes que están también escuchando estas conferencias, son de aquí o de otros países de contexto europeo, escuchando conferencias en Latinoamérica. Hace 2 semanas o 3 fue un gran congreso sobre resiliencia en Bolivia, ¿no? Hace la semana pasada de inteligencia emocional aquí en Barcelona. Y el hecho de que se puedan conectar, ya no el tener que viajar todo lo que implica un viaje a otro continente, antes era imposible. Y gracias a las tecnologías, a pesar de las dificultades, nos está acercando, sobre todo el conocimiento, ¿sí? Asimismo, Said Khan es un gran investigador también de la Universidad de La Rioja, venezolano, y él está investigando el impacto que ha tenido la tutoría universitaria en el contexto iberoamericano. Y él corrobora con su grupo de investigación lo relevante que es el soporte socioemocional. Según los datos que hemos encontrado, aquella tutoría universitaria que no solo se ha basado en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que el estudiante apruebe, aquella tutoría universitaria que también ha dado un soporte socioemocional no solo al grupo a los estudiantes, sino también al equipo docente, son los que mejor han salido con mejores notas, han gestionado mucho mejor la ansiedad. Y esta segunda parte, que nosotros hemos empezado clases en la universidad en septiembre, lo están afrontando mucho mejor que aquellos estudiantes que solo se tuvo en consideración todo lo relacionado con procesos netamente cognitivos, ¿no? Es lo que yo les cuento. Había la entrega de un trabajo final, recibía un mail de un estudiante y me decía: Nair, mi abuelito ha fallecido y no me puedo despedir. Claro, allí lo relevante es acompañarlo en la situación de duelo, no el que entregue el trabajo hoy o mañana, ¿no? Nair, toda mi familia se ha quedado desempleada. No sé si tengo el virus.
Son situaciones por el cual implica de que el profesional, el docente universitario, somos un modelo emocional y que nuestras competencias socioemocionales cada vez van a ser mucho más relevantes, porque los jóvenes, las jóvenes, tienen la información ya colgada. Aquí en la Universidad de Barcelona tenemos buenas bases de datos, muy buenas bibliotecas, todas gratuitas. Entonces, muchas veces hablo en el contexto nuestro, la problemática no es de información porque está todo de manera gratuita, sino que a veces descuidamos las competencias socioemocionales y también pensemos de que un lado muy positivo de nuestra cultura, a pesar de no tener esas bibliotecas que hay que invertir, bibliotecas en bases de datos, pero todavía la cultura latinoamericana en el contexto peruano es muy filial. La red familiar amical es importante, aspectos que en este contexto muchas veces es inexistente, lo cual implica, vuelvo a decir, la relevancia de trabajar las competencias socioemocionales. En la actualidad se están acuñando términos, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, fatiga pandémica, fatiga Zoom, ¿no? Tantas horas. Yo que estoy impartiendo clases desde las 8:30 de la mañana, ahora estoy en un congreso online, más tarde tengo otra reunión de una investigación. Entonces, imagínense lo que implica tantas horas en un ordenador, el tema de la vista, de la postura, los fines de semana hace Zoom familia o Zoom cumpleaños, ¿no? Son términos de que ahora forman parte de nuestra vida cotidiana, pero que también agotan, cansan y sobre todo en estas situaciones que se nos vienen las Navidades y no sabemos con quiénes, cómo las vamos a celebrar, los que vivimos fuera, el hecho de no poder viajar, que no puedan venir por el miedo, entre otros, ¿no? Lo cual implica que son situaciones con altos niveles de estrés y por ende hay que fortalecer y trabajar competencias socioemocionales y el autocuidado. ¿Qué es la tutoría y tutoría universitaria? ¿No? A partir de que la tutoría era presencial y ahora nos hemos tenido que adaptar para hacerlo todo online con la doctora Esther Secanilla, que el año pasado estuvo impartiendo unas conferencias en Perú. Eh, Ella es de aquí, amante de la cultura latinoamericana, es experta en altas capacidades y fue a impartir formación a la Universidad Champañán, ¿no? Y a un congreso internacional. Con ella, que conoce también todo el contexto latinoamericano, es que hemos acuñado el término y tutoría universitaria, ¿no? Porque ya no nos podemos quedar con esa tutoría universitaria presencial. Ahora tenemos estudiantes de diferentes partes del mundo, lo cual implica de que tenemos que también actualizar y utilizar la herramienta de la tutoría universitaria a través de lo online, ¿no? Muchas veces la universidad, la academia es muy tradicional y cuesta, pero dadas las circunstancias tenemos que aprender competencias digitales. Yo tengo la suerte de que mi esposo es ingeniero de sistemas y la verdad yo digitalmente no he sido nunca muy competente, soy tradicional todavía y recuerdo que en marzo se me bloqueaba, las plataformas se me colgaban. La verdad que fue una situación de mucho estrés. Tuve la suerte de tener a mi esposo que me estaba apoyando, pero imagínense aquellas personas que no tenían ese tipo de soporte y las angustias que hemos tenido que pasar por no tener competencias digitales, lo cual siempre han sido importantes, pero que no les dábamos la relevancia oportuna y que de golpe hemos tenido que aprender, ¿no? Tanto los y las docentes como los estudiantes. A partir de eso es de que ha sido necesario y es urgente adaptar todo lo que implica la tutoría universitaria, ese acompañamiento de una manera virtual y sobre todo enfocándolo en los aspectos socioemocionales, ¿no? Porque realmente todo esto de la pandemia nos ha generado, si ya el impartir docencia universitaria cansa, ¿no? Por tratar de mantener la atención de, aquí tenemos 80, 90 estudiantes por aula, imagínense, entonces 80, 90 jóvenes, tratar de captar esa atención
es agotadora en la presencial. Imagínense más lo online. No, que no dominamos estas herramientas, tener que adaptar toda la información para un formato online y no sabes si realmente están conectados los 80, 90 en el otro lado, y a veces de una manera coloquial da la impresión de que estás sufriendo un brote psicótico porque estás como hablando sola, ¿no? Al menos lo presencial, una sonrisa, una mirada, había un feedback, pero ahora uno no sabe hasta qué punto te dejas entender, no están conectados o están en pijama todavía con las pantuflas, ¿no? Entonces ha sido la verdad, ahora ya lo expreso con un poco de humor, pero al inicio ha sido una situación de mucha sobrecarga, ¿no? Hemos tratado dentro de lo factible de cuidar a nuestros estudiantes, pero también ahí viene la reflexión por parte del equipo docente. ¿Y quién nos cuida a nosotros? Es lo que yo siempre digo a los estudiantes, uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Nosotros trabajamos con el sufrimiento. Si yo no estoy trabajada emocionalmente, si yo no sé gestionar mi estrés, los conflictos, ¿qué voy a impartir a los demás? ¿Cómo voy a enseñar a un cliente, un demandante, un consultante, a un paciente si yo misma soy un nervio andante, ¿no? Entonces, esto ha generado una sobrecarga. Unos hemos salido fortalecidos y otros pues todavía están sufriendo con cuadros importantes de ansiedad, porque no se tuvieron las estrategias oportunas o porque muchas veces no consideramos lo importante del autocuidado y más en estos momentos. La tutoría universitaria, la e-tutoría universitaria, como ya les he mencionado, vamos a publicar en la revista RIDU de la Universidad de la UPC. Pronto va a salir publicada una investigación, es más una experiencia docente con la doctora Esther Secanilla y yo, ¿no? De una experiencia de la Universidad Autónoma de Barcelona y la experiencia que ella también tiene, sobre las técnicas que hemos aplicado en la e-tutoría universitaria. Sobre todo hay que tener en consideración de que el enfoque es netamente ecléctico. Eso de que yo soy cognitiva conductual 100%, soy humanista 100%, soy del enfoque de inteligencia emocional 100%, pues aquí nosotras hemos utilizado y nos está dando muy buenos resultados un enfoque integrador, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones y el acompañamiento que podemos dar a los estudiantes? Nuestra base es el enfoque cognitivo-conductual, porque hasta el momento es el modelo que está dando mejores resultados a nivel científico, ¿no? Y hemos adaptado todos sus conocimientos con un enfoque psicopedagógico y psicoeducativo, ¿no? Hemos trabajado mucho la terapia cognitiva conductual centrada en la emoción. Una de las dificultades que en mi contexto, en el contexto de aquí, es de que hay pobre educación emocional, ¿no? Somos una sociedad muy que se maquilla, se niegan las emociones, da vergüenza exteriorizar, estoy triste, tengo miedo, estoy con un duelo, estoy con ira, ¿no? Es una expresión que a mí me impactó cuando recién vine, es de que, por ejemplo, tú has jalado un examen y te dicen, la expresión de mis estudiantes era, no pasa nada, es que sí pasa, estoy triste, estoy dolida, estoy con miedo, estoy con ira. Entonces ha sido una sociedad donde se reprime lo emocional, el donde llorar, el decir que te va mal, que tienes un problema, era percibido como una señal de fragilidad o de fracaso, ¿no? Muy, muy de Occidente, ¿no? Entonces, a partir de esto, hemos aplicado la terapia cognitiva conductual centrada en la emoción, sobre todo mucho la identificación de la emoción, comprender por qué estoy triste, con ira, con miedo, y la gestión emocional, ¿no? Porque vuelvo a decir, es una cultura, un contexto donde lo emocional se reprime, se maquilla, se niega, ¿no? Siempre estoy bien, el postureo que vemos en las redes sociales. A partir de la pandemia nos hemos dado cuenta lo importante que es el aspecto emocional. También
dentro de las posibilidades se ha trabajado la respiración, la meditación, el mindfulness, que nos está dando muy buenos resultados a nivel científico para la gestión de la ansiedad. La terapia de aceptación y de compromiso me encanta, yo lo aplico mucho en consulta y también en la docencia, porque observamos que los estudiantes, las estudiantes tienen mucha rigidez conductual. Entonces, esto de la incertidumbre, del toque de queda que nosotros lo tenemos a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, los fines de semana no podemos salir fuera de Barcelona ciudad. Entonces, esto los jóvenes lo percibían como algo terrible, intolerable, que no lo iban a, sí, algo insoportable, ¿no? Entonces se tuvo que trabajar mucho desde la terapia de aceptación y de compromiso, la flexibilidad cognitiva. Ya las investigaciones nos lo dicen y yo lo veo en la consulta, de que hay más puntos para hacer un cuadro importante de ansiedad cuando tenemos rigidez. En cambio, la flexibilidad cognitiva nos permite adaptarnos mejor a la incertidumbre. Un enfoque, como ya he mencionado, de la tutoría universitaria a nivel iberoamericano, porque sé que también otras universidades en Latinoamérica la están aplicando, es con un enfoque, como ya he dicho, psicoeducativo, psicopedagógico, ¿no? También algo que me gustó mucho, ¿no? Yachay, que ya les he comentado, que es la red de investigadoras y profesionales peruanos y peruanas en Cataluña, ¿no? Que más o menos, a 3 años más o menos que hemos creado esta red, ¿no? Con peruanos y peruanas inquietas, ¿no? Que a pesar de que vivimos en el extranjero años, eso no significa que hayamos roto el vínculo con nuestra tierra, con nuestra gente, ¿no? Sino que siempre dentro de lo factible y de la fortuna de haber aprendido y de hacer cosas nuevas, tener el contacto con ustedes y llevarles nuestro granito de arena, ¿no? De lo poquito que nosotros estamos aprendiendo aquí, poder extrapolarlo a nuestros contextos. Y una experiencia muy bonita es la de CISAI, que es la red de mentoría peruana, pero está en diferentes países, ¿no? Y nos tocaron la puerta a Yachay para ver si les podíamos ayudar con el tema de mentoring, la tutoría, el coaching, porque ellos también habían observado de que muchos estudiantes que están haciendo sus maestrías y sus doctorados en el extranjero tenían muchísima angustia por el hecho de cómo estamos viviendo la pandemia en Europa, el no poder ir a Perú, las cifras tan duras que teníamos en marzo, en abril. Entonces también los estudiantes tenían niveles importantes de angustia, ¿no? Que aquí, por X circunstancias en la universidad no podían tener tutoría, en Perú por X circunstancias, y qué mejor tener un tutor o un mentor latinoamericano que sabe lo que implica hacer una maestría, un doctorado en el extranjero, ¿no? A veces sin red familiar, sin pareja. Entonces nos tocaron la puerta y dimos nuestro granito de arena, ¿no? De apoyarlos a nivel socioemocional, CISAI, ¿no? Entonces eso es lo bonito, entre comillas, de lo que ha traído todo lo de este virus. También una buena estrategia que hemos visto los diferentes profesores y profesoras es invitar, ¿no? A profesionales externos para que nos expliquen sus experiencias, ¿no? De que cómo se está gestionando toda esta situación. Resiquer, por ejemplo, que aquí es un proyecto de la Unión Europea coordinado por que ellas trabajan, ahora lo presentaré, las presentaré. Ellas trabajan, Ángela y Mónica. Ángela es argentina y Mónica es chilena, pero radican en Barcelona años, y ellas trabajan todo el tema del cansancio de los buenos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito sanitario. Entonces, aquí vemos lo relevante de tener en consideración también a otros especialistas. Ellas vinieron a darnos también talleres vía online, ¿no? A nuestros estudiantes con un enfoque interdisciplinario, con un enfoque intercultural, porque ellas, aparte de trabajar con Latinoamérica, también trabajan con el contexto europeo. ¿Sí? Entonces, aquí también les muestro la metodología PAS que estamos aplicando, sobre todo en el norte de Europa se aplica mucho, poder, amenaza y significado. Como ya les dejo la presentación, aquí
lo leen tranquilamente, me escriben si desean un informe, un manual, y la relevancia de esta nueva metodología de tener en consideración el significado que le da el estudiante a su situación de sufrimiento, el significado que le da, ¿sí? El sentido de justicia, de igualdad, el sentirse valorado, respetado y todas las herramientas que aplicamos en el modelo Paz. Entonces, para concluir, es importantísimo el acompañamiento emocional. Cada vez las investigaciones lo corroboran, lo necesario, lo urgente, organizarse y gestionar nuestro tiempo con las tutorías, o si no, suelen ser muy cansadas. Es fundamental trabajar la autorreflexión, autoconocimiento, autoestima en nuestros estudiantes y no solo que saquen 20 en los exámenes finales, ¿no? Para que aprendan a trabajar las situaciones de estrés, de incertidumbre y de preocupación que se nos vienen en el futuro, ¿no? Entonces, cada vez, gracias a la situación de la pandemia, es de que se está fortaleciendo los departamentos relacionados con la tutoría universitaria, con un enfoque interdisciplinario, con un enfoque intercultural, porque el estudiante que teníamos hace 15 años no tiene nada que ver con el actual. Es mucho más demandante, es mucho más exigente, pero también muy frágil a nivel emocional, ¿no? Esto, entonces, es lo relevante que les quería mencionar. Muchas gracias por su atención y aquí estoy para algún tipo de duda. Gracias. Correcto, doctora. Al parecer no hay ninguna pregunta de la sala por ahora. Quizás Ujú. podría vendernos algunos comentarios finales o conclusiones respecto al tema. Perfecto, perfecto, Alejandro. Sí, ¿me ven bien y me escuchan? Claro que sí, doctora. Sí, perfecto. En conclusión, ¿no? Según lo que estamos viendo, lo que puedo mencionar es de que ya en el contexto peruano, por lo que he estado viajando, ¿no? Y siempre voy por Latinoamérica dentro de mis posibilidades, es fundamental de que nuestras universidades tengan una rigurosidad científica, ¿no? Vuelvo a decir, doy un aplauso al Colegio de Psicología y a todos mis colegas que están fortaleciendo el tema de la salud mental. Es fundamental empoderar a nuestra población a través de la educación, pero esto lo vamos a poder lograr a través de investigaciones, a través de brindar calidad, ¿no? Por eso también el papel relevante de la SUNEDU, diferentes colegios profesionales, cambios en las políticas públicas, porque si no, la enseñanza universitaria es anacrónica y no es competitiva en el buen sentido de la palabra con universidades de otros países, ¿no? A partir de eso, tanto en el contexto latinoamericano, peruano, aquí también, haciendo una comparativa con Europa, es fundamental, vuelvo a decir, la salud mental, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, trabajar las competencias socioemocionales, porque al fin y al cabo lo cognitivo, los conocimientos, ahora con Google académico, entre otros, uno puede acceder a tesis doctorales, artículos científicos, pero el trabajar las competencias socioemocionales no es algo fácil, toma su tiempo y es una competencia transversal para todos. Aquí se trabaja mucho en la tutoría, en el jardín que llamamos en el kinder, trabajamos la tutoría en la primaria, se trabaja la tutoría en la secundaria y también trabajamos la tutoría en los institutos, que aquí lo llamamos formación profesional. Sin embargo, a veces dejamos de lado la función de la tutoría universitaria en la universidad, lo cual es contradictorio, porque sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Maestros, pedagogos, psicopedagogos son los mismos psicólogos, ¿no? De que ellos mismos o ellas mismas no saben gestionar sus situaciones de estrés, de sufrimiento, ¿no? Entonces, el mensaje es que a pesar de las dificultades
que estamos teniendo a nivel mundial, ¿no? Hay que ser muy pacientes, hay que ser perseverantes, hay que ser optimistas. Ya hablando en el contexto latinoamericano, hay que creernos que valemos, ¿no? Pero hay que investigar experiencias basadas en evidencias científicas, ¿no? No es replicar por replicar los programas que se hacen en Europa, hay que validarlos a un contexto latinoamericano y a cada realidad. Un adolescente cajamarquino no tiene nada que ver con un ayacuchano, ¿no? Entonces, eso es importante, competencias socioemocionales, fortalecer la salud mental, validez ecológica, equipos interdisciplinarios, interculturales. El individualismo es anacrónico, eso ya no se lleva, y lo fundamental de trabajar en red. Se ha visto que los mejores estudiantes que han podido también sobrellevar esta situación son los que han tenido una red familiar, amical, de pareja. Pues hagamos lo mismo con Perú, una buena red universitaria, una buena red de colegios profesionales. A mí impacta que a veces voy a Perú y te dicen, no, este libro es de tal universidad y no se puede prestar de otra universidad. Entonces, ¿cómo vamos a investigar? El conocimiento está para compartirlo. Ya no se llevan las etiquetas. Eso es antiguo, anacrónico. Entonces también nuestros colegios profesionales y nuestras universidades tienen que trabajar en red, que con lo del virus, esto nos dice, nos corrobora que lo emocional y el individualismo no nos lleva a ninguna parte. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias.